Salvete amigos de Roma. Bueno, volvemos a estar en otro nuevo programa del Lignum en Roma. En este caso vamos a hablar de un tema que sé que interesa a mucha gente, que vamos a hablar de el ejército, pero nos vamos a ir muy atrás en el tiempo, tan atrás en el tiempo que vamos a llegar al mito de la fundación de Roma y de cómo era este ejército, ¿no? Evolución del ejército, su grandeza y la decadencia de este mismo, ¿no? Nos vamos a quedar solamente en la época de la monarquía y cómo este ejército fue creciendo, cómo este ejército fue evolucionando, cómo este ejército se fue nutriendo de hombres y cómo este ejército luego fue influenciado por una potencia que existía al norte de Roma, que cambió todas estas estructuras e hizo un ejército romano quizás más poderoso, ¿no? Más fácil de que se pusiera oponer a todas las ciudades de alrededor. Como sabéis, a mí no me gustan mucho los monólogos porque creo que los monólogos tienden, no siempre, ¿no? Pero tienden a convertirse en clases magistrales y yo ya soy docente y en clase ya hago las clases magistrales. Aquí me gusta el debate. Y para debatir, pues me he traído al gran administrador de Buscanomis, de un canal de Telegram, que luego pondremos aquí abajo el link para poder entrar, ¿no? Este gran administrador que sufre mucho en la administración de un grupo se llama Jesús. ¿Cómo está Jesús? Pues hola, bueno, estoy a gusto de estar aquí otra vez en Lignum. Y bueno, a ver, yo estoy aquí y no penséis que Ángel ha traído a un gran experto del ejército romano ni de sus épocas, no. Yo he venido aquí porque quiero preguntarle muchas cosas a Ángel, soy muy curioso y me apetece un montón aprender sobre el ejército romano. Y bueno, pues aquí estoy como un compañero, también alumno y también amigo de Ángel, pues para vivir esta experiencia. Sí, tú me vas a preguntar, pero yo también te voy a preguntar, porque Uy, profesor, uy, si no uy. pregunta el profesor, no vamos bien. Bueno, alguna cosa del ejército romano quizás no sepas, o no sepas mucho, pero sí sabes de lo que es la condición humana, ¿no? Y la condición humana es exactamente la misma ahora que hace 2800 años, o hace 28 siglos, mejor dicho, ¿no? Aunque la realidad social antigua es diferente de la ahora, los deseos del humano de sobrevivir y de la procreación y de la riqueza era exactamente lo mismo, ¿no? Eso impulsaba Ujú. a Roma y eso nos impulsa ahora, ¿no? Por suerte ahora sin tanta violencia. Pero bueno, para eso estás ahí tú también, ¿no? Para... Sí, bueno, sí, la psicología, evidentemente, del ser humano, aunque hayamos evolucionado tecnológicamente, habíamos evolucionado en cuanto a ciertas ideas novedosas y tal, pero en realidad, con los momentos límites, pues volvemos a esas épocas más ancestrales en las que hay que sobrevivir. Y por suerte, nosotros, los que estamos hablando aquí, pues vivimos bien, ¿vale? Vivimos bastante bien comparado con mucha gente en el mundo y mucha gente en el pasado. Entonces, bueno, pues simplemente es un poco lo que dice Ángel, ¿no? Ver un poco cómo se relacionaban entre ellos en esa situación de supervivencia. Pues yéndonos allí 28 siglos atrás, en esta fundación de Roma, ¿no? En estos siglo VIII, en esta fundación del mismo Rómulo, que probablemente, ya lo digo yo, Jesús, no existiría, que la gente no se lleve las manos a la cabeza. Rómulo es bastante probable que no existiera. Probablemente existiría un primer rey de Roma, se llamaría como se llamara. Luego las fuentes nos han dicho que era Rómulo. Pero bueno, vamos a llamarle Rómulo porque es como Mm. las fuentes nos dicen que se llamaba, ¿no? Este Rómulo, en principio, hijo de Marte, descendiente directo de Eneas, bueno, de un héroe troyano, estaba evidentemente destinado a reinar junto a su hermano. Lo que pasa es que su hermano murió en extrañas circunstancias, ¿sabes? ¿Sabes esto que pasa con la realeza, no? Que los hermanos mueren en extrañas circunstancias. Bueno, unos dicen que lo mató el propio Rómulo, Ovidio nos dice que lo mató su lugarteniente, un tal Keller, el jefe de los Kelleres, el jefe de la caballería, para que nos entendamos. Pero bueno, la cosa es que el hermano murió y él se quedó como rey de Roma, Oye, ¿no? una curiosidad de Rómulo, o sea, de Rómulo, no de Remo. ¿Algún autor? No sé qué autor es, igual tú lo sabes mejor, que decía que Remo quería fundar su ciudad y llamarla Rémora, ¿puede ser?
Bueno, sí, claro, si lo hubiera fundado en vez de Rómulo, lo hubiera fundado Remo, pues no se diría Roma, se diría Rema, por decir algo, ¿no? Menos mal que lo fundó Rómulo. Bueno, sí. Bueno, no, a ver, que Rómulo no quería fundar Roma, que él se fue al Ya. Palatino y vio allí 12 aves y el otro vio menos. Sí, Pues sí. si los dioses lo dicen, los Mm, augures lo mm, dijeron, pues lo fundó. La mm. cosa es que él quedó, Rómulo, quedó como el máximo responsable de ese reino, ¿no? Y en principio, ¿qué podría ser esa Roma primigenia, ¿no? Que fundó Rómulo, quitando el mito, ¿eh? Y quitando todo esto. Pues A al ver, parecer, yo te voy a decir, Ángel, para que veas lo que tengo yo en la mente. muy Luego bien, tú explica. dices lo que podía haber en la realidad. A ver, yo me imagino algo intermedio entre unos hombres de Cromañón, algo intermedio, ¿eh? Y, y algo un poquito más evolucionado, ¿vale? Yo me imagino algo así, ¿no? Con sus cabañas, un poco de ganado por alrededor y un poco, pues, no en taparrabos, pero bueno, cerca. Me imagino eso. Bueno, no es exactamente eso, pero lo que sí que parece es mi interpretación. Tú has dicho tu interpretación un poco exagerada, pero yo te di mi interpretación. A lo que parece ser es que había en estas colinas, en el Palatino, en este Viminal, ¿no? En este Quirinal, allí en estas colinas, había asentamientos que ya venían de muy antiguo, de la misma edad de hierro, ¿no? Y pues Roma era un sitio que había un río, que ese río era vadeable, que por allí había todo un comercio del sur de Italia, de la campaña hacia el norte, y del norte hacia el sur, porque se podía variar el río, y además había toda una ruta que la llamaban la Vía Salaria de sal. Entonces, eso era una ciudad, era una localidad, un sitio muy importante para Era establecerse. un sitio estratégico completamente. Claro, entonces el que controlaba allí, pues podía cobrar el paso de la sal o podía cobrar el paso del río y eso producía riqueza. Pero parece ser, pudiera ser, como interpretación, que estas colinas fueran independientes, fueran de diferentes comunidades muy próximas, colinas muy próximas, pero que fueran diferentes comunidades. Estas comunidades, poquito a poquito, se fueron engrandeciendo y al final entendieron que tenía que haber una única organización de todo eso para poder entenderse. Esto es lo que parece ser que es la fundación de la proto-Roma, ¿no? Esta Roma que pudiera ser. Esta gente, como Roma era una zona inundable, todo el valle del Velabro, el valle de Murcia, toda esta zona de la Vía Sacra, donde está el Sí. anfiteatro Flavio después, todo eso era inundable. La Subura, toda esta parte era inundable. Con lo cual la gente primera de Roma dijo, yo me voy a inundar, me voy arriba. Y estos vivían arriba en estas montañas. Poquito a Vale, poquito. porque las colinas de Roma, ahora lo vemos que, bueno, las colinas tienen su pendiente, porque yo he subido, bueno, la zona donde está Santa María Mayor, que no sé exactamente qué colina es, pero desde el Coliseo hasta la parte de arriba, que es donde está Termini, más o menos, por esa zona, es una cuesta maja, ¿eh? O sea, es una cuesta maja, pero tampoco son colinas que digas, oh, o por lo menos se han quedado un poco, a través de los siglos, se han quedado un poco menos colinas. Debían ser un poco más. Coliseo tiene al norte el Quirinal y al sur el Palatino, Sí, sí, sí. es la Pero que por tiene. eso tú estás en el foro, ves el Palatino y tampoco es que sea una cosa, una colina muy grande, ¿no? Por lo menos lo que queda, lo que se ve ahora, ¿no? Me imagino que en esas épocas igual debía ser diferente, evidentemente. Sí, hombre, la orografía ha tenido que cambiar con el Eso tiempo, es, eso ¿no? es. Pero sí, bueno, de todas maneras, una colina que tuviera 20, 30 metros de altura y que tuvieras que ir hacia arriba para conquistarla desde arriba, unos hombres defendiéndola con piedras mismas, te cuesta Sí, mucho, te, sí. te cuesta mucho tomarlo. Hemos dicho que probablemente en esas colinas viviría grupos relativamente pequeños de personas, pero también serían atacados por grupos relativamente pequeños de personas, con lo cual una situación ventajosa de una colina, una muralla, aunque sea de piedra, pues cuesta mucho saltar por unos 200 asaltantes y la están defendiendo 60, porque Sí, sí, están en sí. una situación muy ventajosa, que cualquier cosa que hagan, cualquier piedra que tiren, cualquier flecha que tiren, cualquier jabalina que tiren, es ventajosa y los otros van a ir subiendo, pues les va a costar mucho subir. Con lo cual, Sí, además, o sea, es lo que tú has dicho, que es una zona, pues claro, dicen, ¿por qué Roma es tan especial, no? Porque es una zona, lo que tú has dicho, muy estratégica, en la que hay un comercio de la sal, donde hay un río que es vadeable y luego además son muchas comunidades que viven encima de las colinas y que en un momento determinado, en vez de enfrentarse siempre entre ellas, pues deciden unirse. Pues, y eso en un principio hace a Roma ya en un inicio especial.
Claro. Entonces, la primera organización parece ser que viene de estas colinas, pudieran ser 3 o 4, la llaman la Roma Quadrata, incorporando el celio. Esto está dentro todo del mito, es bastante Ujú, complicado, ¿no? Pero pudiera ser, una interpretación mía que hago yo, es que hubiera 3 núcleos importantes de población, y estos 3 núcleos, el tri, nos viene el tri, la tribu, tribunal, todo este tri, estos 3 núcleos de población fueran los que fundaran la primera Roma. Luego, más adelante, las fuentes que vamos a ver aquí, no lo voy a decir todo el rato, pero básicamente es Tito Livio y Dioniso de Carlazo. Esas son las fuentes con las que estamos. O una versión pero o la no otra. pero no hay ningún punto que digan: "Nos reunimos en el foro y decimos: 'Hemos inaugurado Roma'". No, No no, hay no. ningún punto así. No existe ni el foro. No existe todavía ni los templos del Capitolino. No existe nada de eso. Existen unas poblaciones en 3 o 4 colinas que están pobladas por habitantes que parece ser que son originaria del Lacio, que en este caso es la ciudad Ujú, que le vamos a llamar Roma. De estos asentamientos, que probablemente pudieran ser, se interpreta que son 3, se unieron, parece ser en igualdad. Entonces, las fuentes posteriores, dentro del mito, pues nos dicen que uno eran los titíes, otros eran los ramnes y otros eran los luqueres, ¿no? Si nos vamos a mirar, esto es todo mito, porque si nos vamos a mirar, por ejemplo, titíes, viene de Tito Tacio, de Tito. de Tacio. Tito Tacio, que en principio es el rey de una ciudad sabina que se llamaba Cures, que es donde vienen las Sabinas. Nosotros la llamamos las Sabinas, pero había Sí, muchísimas otras ciudades sabinas. Tenemos a Ramnes, que pudiera ser que es el origen principal de la palabra de Rómulo, que eran los latinos que nos dicen un poquitín así. Y luego tenemos uno que son los luqueres. Luquemones eran como se llamaban los reyes etruscos. los etruscos. Los reyes, con lo cual, parece que nos esté diciendo que Roma era una sociedad mestiza en el buen sentido de la palabra, sino que había gente de diferentes orígenes, de sabinos, latinos, que se unieron en una sola comunidad a la cual llamaron Roma. No sabemos si son exactamente estas tribus que nos dice Claro, Tito Ticio o pero Dionisio de pero Carnaso. sí, pero Roma, antes hemos dicho la broma de fundamos Roma, ¿vale? Pero hay gente que dice que Roma realmente empieza a ser Roma para la historiografía o para tal, cuando comienza, digamos, el foro, ¿no? Cuando inauguran de alguna manera, cuando se hace el foro, ¿no? Cuando ya bajan, se unen esas tribus, ¿no? Sí. Y crean como el foro, ¿no? ¿Es así o no se sabe directamente? La verdad, realmente no se sabe. Es una interpretación bastante plausible, que si yo necesito generar un ágora, necesito un foro para hablar, es porque necesito debatir cosas de una comunidad, con lo cual tendría que existir la comunidad para hacer el foro. Parece bastante razonable. ¿Esa comunidad se reunía antes en otros sitios que no fuera el foro? No lo sabemos. Vale. Ahora, como O sea, mínimos, el foro es un punto en común neutro para muy todos. bien, abajo de las colinas, Mm, ujú. para llegar a un acuerdo de todos, ¿no? Luego, bueno, es bastante probable que si existe la necesidad de hacer un foro, es porque existe una comunidad que necesita tratar según qué temas. Con lo cual, es bastante probable que es esto. El foro es bastante más tardío. El foro no existía en la época de los primeros reyes, Vale, héroes, líderes, guerreros, llámales como quieras. Los reyes realmente que parecen bastante más plausibles son los reyes etruscos, ¿no? Que hablaremos un poquitín más adelante, ¿no? muy bien. Entonces, lo que nos dice el mito es que estas gentes que vivían allí en Roma, encima de las colinas, pues se unieron en un ejército porque creyeron que esto era así. Entonces, cada una de estas colinas, cada uno de estos grupos de población, llámale colina, llámale grupos, que eran Sí, 3 grupos, pues estos las aportaban tribus, que nosotros le llamamos tribu, ¿no? que no tiene nada que ver con el concepto moderno de tribu, sino con lugares geográficos de estas personas, con lo cual se unieron en lo que nos dice, pues bueno, toda la historia, todos los historiadores, que es que se reunieron en 3 tribus, cada tribu daba 1000 hombres de infantería y cada tribu daba además 100 hombres de De caballería. caballería, con lo cual eran 300 keleres, 300 hombres de caballería rápidos y 3000 hombres de infantería. Esto es lo que nos dice el mito, y este es el primer ejército de Roma. No sería seguramente el ejército de Rómulo, sino sería un ejército bastante más próximo en el tiempo, no siglo VIII, pero igual sí siglo VII. Pero bueno, nos encontramos con Ujú. este primer ejército.
este ejército, ¿cómo funcionaba este ejército? Estas tribus, cada una de las tribus, nos vamos a ir a una tribu, hemos dicho que daba 100 hombres de caballería y nos Sí, daba, pero una pregunta. Esta organización de 1000, o bueno, sí, eran 100, 100, 100, ¿no? Pues, o sea, 100 hombres de caballería por tribu y 1000 por cada tribu, ¿no? Esta organización tan igualitaria era precisamente por eso, ¿no? Para estar en igualdad de condiciones, para que todos sí. prestaran lo mismo y nadie tuviera más que el otro. Yo creo que lo que nos tenemos que quedar del mito no es exactamente que fueran 100 de caballería por cada tribu y 1000 de caballería, sino que las personas que estaban arriba de estas colinas aportaban en igualdad hombres y aportaban en igualdad caballos. Venga, Y venga. yo creo que nos tenemos que quedar en esto, que eran gente de diferentes colinas, que en origen eran diferentes entidades o se creían en diferentes entidades, que por un bien común decidieron aportar. ¿Y cómo vamos a aportar? De manera igualitaria. Si no fueron 1000, pues serían 500. Si no Lo que eran 10, pues fuera. serían los que fueran, los que pudieran para cada una de las guerras, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que quedar con eso, que era un grupo de colinas, al principio hablo, un grupo de colinas dispersas que por el motivo que fuera, para supervivencia probablemente, dijeron, vamos a unirnos. Ujú. Y este es el primer ejército que Claro, tenemos. y otra idea también es que haya alguien que igual lo pueda escuchar esto por primera vez, que esas personas que estaban igualitariamente en cada tribu, 500, 500, 500 o 1000, 1000, 1000, eran los mismos ciudadanos. Sí, claro, claro. No Eran, eran los ciudadanos por un lado y luego soldados por otro, no, no, eran los mismos ciudadanos. estas tribus estaban divididas en una cosa que se llama curia. Y al mando de cada curia, cada tribu, estaba dividida en 10 curias. En total, había 30 curias en Roma, para que nos entendamos, ¿no? Y estas curias estaban todas mandadas por un pater familia, por un padre de familia, por un tío poderoso, lo que nosotros después llamaríamos Patricio. patricio, pater patriae, por padres de la patria. Había un hombre poderoso que era el que tenía realmente el poder. Y bajo este hombre poderoso había gente más pobre, con menos capacidad, con menos economía, con menos propiedades, que lo que Bueno, hacía algo, era, algo parecido a los clanes escoceses, ¿no? Algo sí, parecido a eso. sí, que tenía lo que la estructura que mucho más adelante fue patrón-cliente o Ujú, cliente-patrón. Yo soy el patrón y bajo mío hay un montón de gente que trabaja para mí. Estas personas que trabajan para mí me tienen que brindar protección, tienen que trabajar para mí. En caso de, por ejemplo, unos delincuentes secuestren a mi hijo, tienen que dar dinero para el rescate de mi hijo, me tienen que ayudar en los juicios, no pueden declarar en contra mío de los juicios. O sea, se mezclaban mucho las familias y el hijo servía y el padre también. Y el padre, y cuando el hijo tenía un hijo, también servía. Con lo cual era una red de claro, clientelares claro. y cada padre de familia, que eran 30 curias las que había, pues lo que hacían era poner parte del ejército. Entonces decía, bueno, pues nosotros vamos a poner, cada padre de familia, vamos a poner en esta ocasión, pues decir algo, 25 hombres, pues cada uno ponía 25 hombres y se iban a luchar. Y estos clientes tenían que poner estos hombres. Evidentemente, los más pobres irían a pie y los más ricos irían a caballo. Ujú. Lógico, quiero decir que también esto... Sí, sí, pero agradecidos todo, porque los conceptos que tenemos ahora de la libertad individual y por ahí, todo eso No, no no, son esto conceptos modernos. Entonces, está para por ellos inventar. era algo de plena supervivencia, pertenecer a algo, porque La, si no estabas muerto. la ley solamente la conocían realmente de palabra estos estos patricios, que podíamos llamarlo directamente patricios, y bajo ellos vivían estos hombres que estaban a su servicio, que eran los clientes, ¿no? Y bueno, esta era la sociedad que tenemos, dijéramos al principio. Pero claro, como todo esto no es estático, Roma está en movimiento, ¿no? Y un poquitín para ver, vamos a hablar primero un poquitín hemos dicho que tenemos estas curias, que son 3 tribus con 10 curias cada una, o sea, 30 curias. Pues, ¿cómo era el sistema de decisiones que había allí? Pues se decidían precisamente las curias. Había unas asambleas que se llamaban asambleas curiadas y votaban en 30 grupos. Cada curia votaba en sí misma, tomaba una decisión y después llegaba la Y estamos, curia estamos hablando, estamos hablando, perdón que te interrumpa, del tiempo de la monarquía, del tiempo de la monarquía, del principio de la monarquía. del principio de la monarquía. Vamos Entonces, vamos a si ya imaginarnos, había.
si había decisiones que se tomaban por asambleas, digamos, Sí. por estas asambleas, el rey no tenía un poder absoluto. Eso es. Me gusta mucho esta pregunta. Vale, vale. Sí, sí, no, el rey tenía poder absoluto, entre comillas lo de poder absoluto, pero los hombres se los gestionaban, se los daban estas gens. Con lo cual, sí que tenía poder absoluto, pero Vale, no podía cierto. enemistar a 15 clanes, o a Vale, 15 vale. curias, porque si todo se quedaba sin la mitad del ejército. Es Con lo cual, como una analogía sería como un rey y sus señores feudales, ¿no? Necesita los señores feudales para completar los ejércitos. Sí, sí, sí. se hizo este senado, este Ujú. Senex viene de la edad de 60 años en adelante, hasta los 80, ¿no? Que son Sí, estas personas que ya son, que tienen mucha experiencia y tienen sabiduría. Entonces el rey, aun teniendo poder absoluto, decía, bueno, vamos a consultar al Senado, vamos a escuchar al pueblo, que es que el Senado en aquel momento era el pueblo, porque solo el pueblo era los que podían tomar decisiones, o sea, los patricios. los El patricios. populus en esta época eran los patricios y eran los que tomaban decisiones. Pero vamos a imaginar, por ejemplo, un caso en el que ¿para qué podían valer, por ejemplo, las curias que no tenía que ver, por ejemplo, con esto? Pues vamos a imaginarnos que había una batalla y uno de estos padres de familia muere y su hijo también. Y nos encontramos a una curia descabezada, que no tiene descabezada. Tenemos que votar para que otro miembro, a lo mejor otra curia, o a lo mejor ocupe ese Sí, lugar. sí. Ujú. Pues esto se podía votar en los comicios curiados. En los comicios curiados. Por Vale, vale. ejemplo, ¿vale? Este tipo de decisiones, ¿no? O el Ujú, ratificar al rey, también, ujú. que nunca se conoció ninguna curia que no ratificara al rey. Pero bueno, teóricamente era esto, ¿no? Pero tenemos este tipo de decisiones. El rey iba allí porque iba allí y decía, pues bueno, yo he sido elegido porque los dioses me aceptan y ahora vengo ante vosotros para que me absolváis y me condenáis, ¿no? Entonces, pues ellos decían, bueno, pues si te han dado los dioses, pues te vamos a, Claro. Este sería al revés, ¿no? Primero, primero de esto y luego los dioses a ver si me aceptan o no. No, no, esto iba al revés. Ya también No, aceptan los al dioses, revés, con sí, lo sí, sí, cual, sí. si yo soy un Sí, hombre sí, sí, pío, sí. pues, ¿qué te voy a decir? Pues si los Bueno, dioses te y han dicho que entonces, sí, estos comicios curiados, ¿cómo funcionaban exactamente? esto O no, sea, funcionaban de lo siguiente. Vamos a suponer, ahora vamos a suponer, por ejemplo, que mm, ahora me invento una ley, para que nos entendamos, por ejemplo, ujujú, que al hijo, que no existió nunca, ¿no? Pero yo me invento una ley. Pues que ahora quieren que en herencia, cuando al hijo primogénito lo heredaba todo, pues que al segundo hijo le dieran el 10% de la riqueza, para que el hijo segundo no se ujú, quedara sin nada, que se quedaba sin nada, solo heredaba el vale, primero. Con lo cual, este segundo hijo, pues el correspondiente senado presentaba esta ley a los comicios curiados. Entonces, los comicios curiados iban, primero, cada una de cada curia, de las 30 cada curia, votaba en ella misma. Decía, nosotros vale. creemos que esto está bien. Y de toda la curia salía un solo voto. Decía sí o no. Sí o Pero, por no. ejemplo, si yo voy a... Porque una curia la formaban 100 personas, ¿no? No, no. Imaginemos. No eran 30 curias y cada Pero bueno, una... vale, si lo quieres tomar los números míticos, sí. Los Bueno, números míticos bueno, sí. tomemos los números míticos, por ejemplo, ¿vale? Llegan estos 100, ¿no? De esa, entre comillas, y esos 100 que está compuesto también pues por algún pobre habrá, ¿no? Habrá de todo, ¿no? Ahí metido, Pero, se escucha, supone. era un Sí. pobre que dependía de un patrón. Lo que votaba el patrón, Bueno, votaban todos igual, claro. pues ya está. Y entonces luego llegaba ese patrón, que es el jefe de esa familia, el padre de el pater familias, y llegaba al comicio, como una especie de voto, ¿cómo se llama? Compromisario, como una especie de compromisario, y llegaban ahí los compromisarios de las 30 curias Sí, y sí. votaban, Tú ¿no? imagínate cómo funcionaba esto. Imagínate, por ejemplo, que ese día de esa curia se presentan 31 personas y se Vale, ponen a votar. En cuando llega a las 16 y los 16 coinciden el voto, los otros 15 ya no votan, porque esa curia ya ha sí, decidido. Y esa vale. curia dará un voto. Luego va la siguiente curia. La siguiente curia, cuando han llegado a 16 curias que dan el voto, las demás ya no votan tampoco, porque ya se ha ganado una mayoría para lo que sea. En Sí, este sí, caso, se sí, aprueba. entiendo, sí. Mm, En este caso, se aprobaría la ley de que al segundo hijo le quedara el 10% del patrimonio del padre, que nunca existió, pero era un ejemplo que te he dicho, ¿no? Y esto lo iban así. ¿Y cómo se organizaba este tipo de asambleas curiadas? Pues exactamente igual que se organizaba el ejército. Por las 30 curias, pues que eran las que organizaban el ejército, las personas que iban a las armas, pues eran las que organizaban esto.
¿Qué pasó con estas curias? Pues que nos vamos a mí me gusta mucho lo del rapto de las Sabinas, porque, nos enseña. Antes de que vayas Sí, al rato de las Sabinas, sí, dime, dime. en esa época existía un senado, ¿no? También estaba el Sí, rey con su consejo, que era el consejo de ancianos, el senado, y este consejo de ancianos en un principio debía coincidir con los padres de familia de esas curias, ¿no? evidentemente. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí, primero se dice que eran 100, probablemente eran los primeros 100 de Rómulo, y después se dice que son hasta 300, que ya sería la unión de todos estos pueblos, ¿no? Yo digo lo que nos va diciendo el mito. Sí, 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 sí. Y todo esto es mitológico. Lo cuento Sí. porque porque se cuenta continuamente, ¿no? Mm. Estos 300 tenían, la visión más importante era aconsejar al rey. El rey tenía el poder absoluto sobre el ejército, era el máximo representante de los dioses en la tierra. O sea, tenía este poder, tenía el como imperio, podía crear leyes, podía ejecutar, o sea, tenía el poder absoluto como un rey, pero a estos hombres se les tenía que escuchar porque eran los que realmente tenían el dinero y eran los que realmente ponían los hombres. ¿Cuál era una de las misiones más importantes cuando moría el rey? La monarquía en Italia en esa época, en toda Italia, en toda la península itálica, no era hereditaria. Eso se veía muy mal. Lo que se hacía era elegir, entre comillas, al hombre que, en este caso el Senado, pensaba que era mejor. O al que el rey decía, este tiene buena pinta, que sea el heredero. Así, ¿no? Se hacía un poquitín. Roma Sí, lo hizo así sí. mucho tiempo, ¿eh? Con lo Mm, cual mm. tampoco cambiaba mucho. Entonces, tenía el interrex, el interreino entre un reino y otro. Según dice el mito, entre Rómulo y Numa Pompilo pasó casi un año. Hubo un año en que nadie quiso ser rey. Y al final, pues prácticamente el Numa Pompilo dijo, vaya, voy a ser rey yo, que sois unos pesados, ¿no? Sí, sí, sí. Lo digo de Mm, broma, ¿no? Y el mm. Interrex, era muy importante, a nosotros nos hace un poquitín de gracia porque el rey romano tenía también el poder de los auspicios, podía consultar a los reyes, a los dioses, perdón. Entonces, ese poder recaía durante un tiempo en el Senado. Y luego cuando el rey, el Senado decía, bueno, el Senado siempre eligió a uno de los suyos, tampoco te vayas a pensar que eligió a ver, vamos a hacer las cosas como son. Pero cuando lo eligió, entonces consultaban a los dioses con un auspicio, entonces los dioses decían, este es el bueno. Entonces, cuando los dioses decían, este es el bueno, el Senado decía, pues ahora tú tienes el poder de los auspicios. A nosotros nos Ya, hace mucha gracia, pero el rey tenía que tener el poder de los auspicios porque Roma tenía que estar en paz con los dioses. ¿Y cómo estoy en paz de los dioses? Si sé lo que quieren los dioses, si hago la voluntad eso de es. ellos. A nosotros nos parece un Eso es. poco así, pero para ellos era. Sí, así que el Senado Ujú. era más que era un órgano consultivo, al cual había que tener contento o relativamente bien cuidado, porque si no era gente poderosa que se iban contra mía. Y Eso es, muy eso poderosa. es, Era eso el que es. tenía el dinero, era el que tenía el ejército, era la que ponía el ejército. Y claro, el rey sin ejército no vale Sí, nada. sí. Tendría probablemente sus propios hombres, pero no tenía nada que ver con la cantidad de hombres que podía tener Roma, ¿no? Entonces, bueno, esto era la situación del Senado. Pero como vamos Ujú. diciendo, nos hemos encontrado a unas colinas, 3 o 4 colinas pobladas, y hacen este primer ejército. Todos sabemos que Roma creció, 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 creció. ¿Cómo creció Roma? ¿Cuál es la diferencia entre Roma y otras ciudades? Yo he traído lo que he dicho antes de lo del rapto de la Sabina, no tanto en sí por el rapto, que todo el mundo lo conoce, lo de que invitaron a la fiesta del dios Consus y allí invitaron a un montón de personas. Y bueno, pues cuando yo me quiero imaginar que como los romanos eran como eran, pues las mujeres iban a las fiestas, pero las romanas no eran etruscas, las romanas eran romanas. Entonces, cuando estas mujeres del Latio, latinas, acabó la fiesta, pues les dijeron, bueno, ahora acaba la cena, vosotras os vais a hacer cosas de mujeres y los hombres continuamos con la borrachera Sí, sí, ahí y es cuando hablar de nuestras aprovecharon. cosas. Entonces ahí Mm. los romanos cogieron a todas las mujeres, nos dice Dioniso de Alcalaso y Tito Livio, que es primero preguntaron si estaban solteras y vírgenes, creo. Y se las Ujú. llevaron a las casadas no. Bueno, lo de vírgenes se podría saber por la indumentaria o por cualquier, Sí, sí, ¿no? estaba clarísimo. La Mm. mujer, en esa época, la mujer que llevaba velo es porque estaba bajo el dominio sexual de un ciudadano, ¿no? Era manera de decir, yo estoy bajo el dominio de un hombre, estoy bajo la tutela de un hombre sobre el Manu, después los romanos le llamaban Manu, y entonces ellos seguramente lo tenían clarísimo. La cosa es que raptaron a estas Sabinas. Tito Tacio, que era rey de la ciudad de Cures, de Sabina, pues enfadó mucho el hombre, pero el hombre era cauto, claro. Estamos hablando de que si ataca a los romanos, él tenía miedo de que los cortaran el cuello a sus mujeres y a sus hijas.
Con lo cual, a veces la gente dice: "¿Por qué no atacó?". Bueno, no atacó porque tenían rehenes los Sí, sí, sí. romanos. Sí. Ujú. Rehenes lo el mismo creo que es Dionisio de Caldaso, nos dice que eran, los romanos eran, prácticamente se dedicaban prácticamente a saqueos y robos de ganado con escaramuzas ocasionales. Sí, bueno, eran sí, pues bueno, pero bueno, en general, a ver, yo me imagino que en esa época, pues es que prácticamente, imagínate, o sea, Sí, bueno, a ver, lo importante del rapto de las Sabinas es, bueno, por el hecho de que decía, bueno, a sí, Roma le hacen sí, falta mujeres, sí. bueno, pues, no lo vamos a creer. Pero lo importante no es que nos raptan las Sabinas, raptan a más ciudades. Dionisio de Acarnaso y Tito Livio nos nombran como mínimo a cuatro ciudades. ¿Ah, Una sí? ciudad se llama Caenina, otra se Ujú. llama Antenates y la otra ciudad se llama Crustumerium. Cuatro ciudades estamos hablando. Cures es la ciudad Nombrecitos, sabina y las demás mm, estaban por aquí. Bueno, pues estas ciudades, Roma le raptó, según nos cuenta el mito, raptó a estas mujeres. ujú. Claro, los hombres de estas ciudades, pues se enfadaron un poquito, las cosas como son. Te raptan a tu hermana, te raptan a tu prima, te raptan a tu hija, pues te enfadas. Creo que es Pero normal, se enfadaban por el honor, por probablemente. el honor, no porque pobrecita hermana lo debe estar sufriendo, El mito, el honor. sí, el mito nos dice Ovidio, que es un poeta, nos dice que Mm, Rómulo estaba muy mm, preocupado y decía: "Padre, padre, padre, que no me quieren dar a ninguna mujer". Claro, él es un bandolero, pues iba a pedir mujeres y dice que no. Entonces, su padre, mm, claro, su padre Marte le dijo: "Vamos a ver, yo soy el dios de la guerra. Aquí con tonterías pocas, coge las armas y soluciona el problema". Y Rómulo dijo: claro, pues si me lo dice papá, pues entonces, claro, ¿qué mm. va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace un buen hijo? Pues seguir el consejo Bueno, del padre y la raptó. claro, pues estaba, respaldado por Marte, pues, ¿qué puede salir mal, no? Claro, pues entonces nos encontramos a que rapta a estas Sabinas, meteorológicamente. Yo vuelvo a repetir que nos vamos a quedar no con el mito, sino con lo que yo creo que, igual que nos hemos quedado antes lo de las colinas, nos vamos a quedar con otro mensaje al final, lo diré luego al final. La ciudad de Caenina, pues dice que, bueno, pues los de Caenina se enfadaron mucho, su rey se llamaba Acrón, y pues bueno, fueron directamente a por los romanos, y los romanos pues fueron a por los de Caenina, y se pusieron a luchar. En esa época, parece ser, según mucha historiografía, se llevaba mucho el combate singular. Dentro de una batalla campal decía: rey, ven aquí que nos vamos a discutir nosotros mismos, ¿no? Y al parecer eso lo que quería decir es que cuando yo descabezaba al rey del otro ejército, el otro ejército se desanimaba y huía, y cuando huía, pues iba por él, y le podía ganar. Bueno, esto era la visión que nos da la época. Bueno, o huía o decía: "Oye, mira, pues nos unimos", Muy ¿no? No bien. no no, también. Este Acrón luchó contra Rómulo y al final Rómulo lo vence y le gana, ¿no? Luego los romanos caen sobre los de Caenina y los vencen. Rómulo hizo el templo de Júpiter Peretrio, que pudiera ser el origen porque pudiera ser, vuelvo a repetir, que fuera el origen del templo de Júpiter Capitolino. Porque no se sabe muy bien, Vale. pero parece ser que lo hizo allí. Y allí llevó las Bueno, exequias. y cuando nos imaginamos, ahora hablaremos de las exequias. Cuando nos imaginamos el templo que haría Rómulo, no nos imaginemos columnas con frisos ni nada, nos podemos imaginar una cabaña y Sí, con un altar fuera y fiesta. poquita cosa más, sí, sí, sí. Mm, Entonces, nos funda ahí el templo y lleva las exequias allá y se las ofrece pues a Júpiter, a la que después llamarían Júpiter, que no se llamaba ujú. Júpiter entonces, ¿no? Pero bueno, pone allí. Y lo que nos dice Dionisio de Alcaldazo es que los cinecenses, los de Caenina, fueron obligados a dejar su ciudad e incorporados a Roma en igualdad de condiciones a los ciudadanos ya existentes. O sea, Roma tenía unos ciudadanos originales y Rómulo, o en este caso Rómulo, lo que nos cuenta el mito, los Sí. acoge y los pone. Estas gentes no eran clientes de los patricios, son gente nueva. Pero vamos a ver, no se ha dicho antes, Dionisio del Carnaso, no ha dicho que los habitantes de Canina, los soldados, ciudadanos soldados, huyeron, estos, los de Dieron, Roma, los romanos los persiguieron, les dieron muerte, no, o dieron sea, y muerte, coges, destruyeron la ciudad. destruyeron la ciudad. Sí, Y sí. entonces los que sobrevivieron, dijo Rómulo, bueno, pues mira, ahora estos son igual que vosotros.
claro, dice. ¿Y eso lo aceptaban así como así o no eran tan iguales? Eh, bueno, buena pregunta esta. ¿Pudiera ser el origen de los plebeyos? Ah, Yo tengo ahí sí, sí. una estructura en Roma con clientes y patricios y me llegan a estas nuevas gentes Ujú, que son nuevas gentes. Nadie sabe de dónde vienen los plebeyos. ¿Pudiera ser este el origen? Sí. Pero es que si nos vamos un poquitín después, mientras los romanos estaban atacando a los, a los cinecenses, los de la ciudad de Canina, hay otra ciudad que también ujú, se encuentra perjudicada que se llama Antemnates. Y también estos atacan a los romanos. Intentando, como ujú. estaban entendidos, claro, los romanos tenían tanta efectividad que dijeron, vosotros, por vosotros también. Y se presentan ante él y también los vencen. Y vuelven a hacer lo mismo, destruyen la ciudad y cogen a esas gentes y ¡pum! O sea, pero lo primero, pero el proceso no es lo mismo que Canina, porque Canina son los de la ciudad de Canina los que dicen, no, no, vamos a por los romanos. Pero luego, en cambio, dicen los romanos, ah, bueno, esto nos ha salido bien, No, vamos a por los no, otros, en este ¿no? caso los antemates, los de la ciudad Sí, de Antenates, sí, Antenates. aprovechando que los romanos van a por unos, dice, pues nosotros también atacamos. Ah, vale, atacaban también los Atacamos, Antenates. Vale, pero pensaba que eran... Roma o tenía suficientes soldados o estaba ya preparada o ya tenía más soldados con los de Caenina, ya tenía más ejército y fue a por ellos Ujú, y también se los cargó y volvió a hacer otra vez lo mismo. Nos dice, en este caso, es muy curioso lo que nos dice Dionisio de Calnastro, que nos dice lo siguiente, dice, a pesar de ser sus recientes enemigos, Rómulo, a ruego ante su mujer Ersilia, les perdonó y les concedió la ciudadanía y se integraron así en el pueblo romano. ujú. Su ciudad, su ciudad se convirtió en colonia romana. Es un caso diferente. La otra coge a la gente y la lleva. Aquí no. Aquí la ciudad se convierte en colonia romana. A ruego de Ersilia, que teóricamente Ersilia es la hija de Tito Sí, sí, Otacio sí, 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 y a la sí. mujer. Estamos hablando, vemos lo que estamos diciendo. Estamos viendo que Sí, sí. el ejército romano se nutre primero en gente que va a Roma y también se nutre de ciudadanos romanos que están en otras ciudades cercanas a Roma. Claro, si ellos convierten esa ciudad en colonia y a la anterior vez han destruido la ciudad y se han llevado a la gente, igual habrían dicho, oye, somos demasiados, vamos a dejar los que iban aquí, ¿no? Porque esto puede acarrearnos un poco de Yo, problemas, incluso rebeliones de tanta gente que traemos, ¿no? pudiera ser esto, puede ser esto, Mm, mm, Jesús, y también pudiera ser tierra, tierra, extenderse. mm. Pudiera ser las dos cosas. ¿Eh? Sí, Mm, sí, o las dos a la vez. Una no sí, sí, excluye a sí, la sí, sí, otra, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero luego Claro, porque cuando tú destruyes una ciudad, también destruyes sus estructuras claro, organizativas, entonces no es tan favorable destruir ciudades. O sea, también tiene sus puntos negativos, evidentemente. sí, claro, claro. Claro, Es mejor tener una ciudad que funciona y eso es. hacerla mi aliada, en este caso, ciudadanos romanos. Pues vemos que conquisto, cojo ciudadanos, los traigo a Roma, pero también hago colonias. Tenemos otra ciudad que también está afectada por el rapto de las Sabinas, que llamamos Sabinas, pero en este caso la ciudad se llama, a ver si me sale el nombre, se llama Crustumerium, ¿vale? Que Ujú. los soldados son custrumerinos, custrumerinos. Bueno, pues estos hombres, lo de Dionisio es espectacular. Menos mal que no ganaron estos tampoco. No, Dion, dice, los clustumerinos decidieron ir a por sus mujeres, pero con muy poco ánimo, ya que sus vecinos, los cinecenses y los antimates, implicados en el mismo problema, habían sido derrotados por los romanos. O sea, esto ya iban diciendo, van a pegar para el pelo. Y Sí. dice que fueron vencidos, integrados en Roma en las mismas condiciones que los anteriores. O sea, su Hombre, si ciudad, sales, si sales así, ¿cómo no vas a ser vencido? Es que... ya Roma ya empezaba a tener mala fama alrededor. Sí. Y esta ciudad también se generó como una ciudad, una colonia cerca de Roma. Vemos que aportamos gente a Roma y que empezamos a generar colonias de romanos fuera de Roma. Esto me incrementa a la fuerza el ejército, ¿no? Luego, si nos vamos a la batalla de la Sabina, yo no puedo dejar de imaginarme que cuando va Tito Sí. Tacio, en este caso era de Cures, de la ciudad sabina de Cures, a,
vuelvo a repetir que nos vamos a quedar no con el mito, sino con lo que subyace debajo, o al menos lo que yo interpreto que subyace debajo. Sí, Bueno, porque bien, lo que tú estás comentando de todos estos detalles de las colonias que empiezan a fundar, todo esto es lo que subyace. sí, O sea, realmente lo que se puede sacar un poquito de toda esta paja, ¿no? Que nos cuentan aquí. Sí, sí. es esta manera de proceder de Roma, Mm. diferente, por ejemplo, a otras ciudades griegas que no lo hacían así, que era, yo he ido a una ciudad y los he convertido en mis aliados y les he dado derecho de asilo, para que me entiendas. He ido a otra ciudad y les he ganado y les he dicho, ahora vais a ser como yo, pero os vais a quedar en vuestra ciudad. Vais a ser romanos como yo, pero ya fuera de la ciudad, de las murallas que no existían todavía, ¿no? Dentro de la Sí, sí. estructura, lo que es Roma. Y luego voy a otra y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Y con Sí, esto sí, qué sí. hago? Más romanos y más hombres, más soldados. Esto de alguna manera es algo novedoso en la antigüedad, esto que hacen los romanos, Yo lo creo porque que sí. porque los griegos, es lo que tú dices, convertían en aliados. Llegaban y eran ciudades aliadas, o incluso también hacían colonias, pero era otra forma, era algo distinto. Hasta las colonias eran autónomas. Eso es. Pero en cambio aquí es una ciudad-estado en la que un núcleo un poco alejado forma parte también, de alguna manera, de esa ciudad-estado, Sí. ¿no? Incrementa el ejército. Incrementa el ejército. Es Incrementa importante el porque ejército. estamos hablando del ejército y volvemos a repetir, el Sí. ejército siempre refleja la sociedad de donde pare, porque no deja de ser de donde parte, porque no deja de ser el pueblo en armas. Con lo cual, Ujú. no puede haber un pueblo débil no puede tener un ejército fuerte. Pero fíjate, esta decisión, y ya dejo esto porque parece un poco rozar el rizo, pero es que es importante. Esto que aparece aquí, el detalle que tú has subrayado, de que de repente cogen, destruyen una ciudad y se llevan a los habitantes, es como una decisión más arcaica, más primitiva. Pero luego ya cuando toman la siguiente decisión de fundar una colonia, ya es una decisión más estratégica. Dices, Hombre, aquí algo ha pasado para que digan, vamos a hacer esto. no sabemos que Sí, 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 yo sí. me quiero imaginar que es un poquitín lo que has dicho tú, miedo de meter a mucha gente, porque luego cómo los mantenemos. Pues casi mejor sería que sean con los derechos de los nuevos ciudadanos que se incorporan a Roma, pero que también incorporen sus tierras y su riqueza y su estructura y su ciudad ya montada. Y que sus líderes, que ya son ciudadanos romanos también, sean los que gobiernen su ciudad y que sus estructuras clientelares, porque la estructura clientelar no es típica solo de Roma, sino de muchísimas otras ciudades latinas y etruscas y tal, porque ya funcionan. A mí lo que me interesa es que estos me aporten ciudadanos. Y por ejemplo, para que estos luego, porque claro, al fin y al cabo, si son ciudadanos que eran antes una ciudad-estado distinta o una población distinta y ahora se llamen romanos, entre comillas, ¿cómo haces para que no esta gente no se rebele de alguna manera, no? O sea, porque me Los imagino, no tienes, sé, igual, los tienes que seducir. Estará ya, mejor conmigo que de la otra manera. O has visto que hemos pedido a los dioses y los dioses, mis dioses son más poderosos que los tuyos. ya. Pero bueno, luego en el futuro sí que hay ciudades de estas que se rebelan, ¿verdad? Vamos, todo el rato. Esto, Vale, vale, por los eso, o dioses, sea, por eso te pregunto que es algo sí, que no es que cojan, venga, ahora soy no, romano, y ya, paz. No, o sea, luego ahí sí, sí. se rebelan, Sí, rebelión, sí, vale. Roma algunas ciudades las destruía, otras les ponía un pacto de menor entidad, un fuerum, una federación, Mm, para que nos mm. entendamos, pero de menor categoría, y a otras las incorporaba como ciudadanos romanos de pleno derecho, ¿no? Sí, 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 Nos sí. estamos encontrando este tipo, ¿no? Y nos vamos a Cures, si quieres, a Tito Tacio, lo haremos rápido, Venga. lo de las Sabinas, pero lo que nos dice el Pacto de las Sabinas es que los de Cures, que ya sería una ciudad importante, luchan en igualdad con los romanos. Dion Casio dice que, perdón, Dionisio de Calnaso dice que hay allí 20.000 tíos por cada lado, eso no se lo cree nadie, pero bueno, la cosa es que se ponen a luchar y que Ersilia, precisamente Ersilia, la más hermosa de todas ellas, eso nos dice Ovidio, pues se presenta allí y se pone delante de ellos y bueno, se ponen de rodillas y diciendo, ¿qué estáis haciendo? Nuestros padres a un lado, nuestros esposos al otro lado, porque ya habían pasado 4 o 5 años, no te vayas a pensar que Claro, claro, Tito Tacio, eso te quería preguntar, porque digo, a ver, ¿cuánto pasa desde que la raptan hasta que llega este momento? Porque dice, no, no, nuestros padres, nuestros maridos y nuestros hijos, o sea, claro, ha tenido que pasar un tiempo hasta que sí, llega sí, este momento. habían, Sí, pa- habían sí. pasado, habían pasado pues, 4 o 5 años
Entonces ya se presenta a Tito Tacio, claro, ya las mujeres romanas, habría alguna mujer romana que evidentemente primero no querría estar con el romano, pero al final llegaría hasta haber pegado hasta cariño, porque lleva tanto tiempo con él, pues ya, ¿no? Por supervivencia, no por querer, sino por decir, a mí no me va a venir a salvar nadie, ¿qué voy a hacer? Pues me tendré que adaptar, pues, hijo mío, ¿no? Y ya tiene un hijo, Sí, pues bueno, ya forma parte de ese marido, luego también cualquier cosa que le hagan a esa mujer va a ser deshonrosa, porque si la parte del marido que ha tenido un hijo con otro, ya tampoco la van a querer en su pueblo, con lo cual, que era la situación era muy dura en aquella época. Con lo cual las mujeres dicen, ¿y ahora qué? ¿Me quedo viuda o me quedo huérfana? Pues total, bueno, dicen que allí se presentaron y aquí está el mensaje de esta batalla, es que nos dice Tito Livio y Ovidio sobre todo, me gusta Ovidio mucho, porque dice que en ese momento, cuando las mujeres se pusieron en medio, que vuelvo a repetir que es mito, los romanos estaban en la colina del Palatino y los de Tito Tacio, los sabinos, estaban en lo que sería el Capitolino, en el foro. Donde después se hizo el foro, sí, 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 Velabro y el sí. foro, ¿no? Ujú, Y ujú. las mujeres pasaron para allá. Y se quedaron mirando y dijeron, hombre, no, tenemos a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas y a nuestros nietos en medio, no podemos entrar en batalla. Bueno, total, que Tito Tacio y eso nos dice Livio, Tito Livio. Tito Tacio, pues dice, bueno, ¿qué hacemos, Rómulo, tío? Somos parientes ya. Eh, además, te ha salido un hijo hermosísimo, se parece a mí, tiene los ojos de su abuelo. Entonces dice que cogieron a los hijos, los pusieron en los escudos y los levantaron en el aire. Levantar un hijo en el aire para un romano es reconocerlo. Importante el dato este. Sí. Reconocieron a sus Mm. nietos. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Vosotros sois romanos y nosotros somos sabinos. Entonces salió esta palabra famosa, nos dicen las fuentes de quirites. Los romanos entre ellos se llamaban quiris, un quirite, ¿no? Un quirite Ujú, sería, porque ujú. luego me meten bronca de la pronunciación del latín. Ah, ¿vale? Sí, 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 agudas no, agudas no. No, no. Esdrújulas o llanas. Muy bien. Con lo cual, estamos diciendo todo este rollo que llevamos aquí un buen rato, lo que estamos diciendo es que Roma se fue nutriendo de las ciudades de al lado y ahí fue incorporando hombres. Ujú. Pero la fuerza principal del ejército seguían siendo las gentes, seguían siendo estos patricios y estos clientes. Y había un montón de gente de estos que se pusieron como, que se incorporaron como clientes y pertenecían al ejército, pero había otro montón de gentes que no. Hay otro ejemplo también muy famoso. Esto es de años después, es con Tulio Stilio, bastante después, el tercer rey de Roma, creo que es, sí, Tulio Stilio, que es Alba Longa. Alba Longa es la ciudad de la dinastía Silvia. Ascario, el hijo de Enea, la fundó. Y ahí fue que es Numitor, el abuelo de Rómulo y Remo, que bueno, Y a guay, Murio lo sí, quería matar y tal. un Bueno, rancio, un rancio arbolengo, sí, sí. muy bien, pues esta Alba Longa entró en guerra contra Roma. Y Roma, en este caso Hostilio, con los Curacios y los Horacios, tuvo una lucha y al final lo que hizo fue destruir la ciudad y cogió a los de Alba Longa y también lo llevó a Roma. Quiero decir que Roma se fue nutriendo de hombres. Y esta estructura que tenía antes de las curias ya no tenía sentido. Claro, Ya no tenía sentido claro, porque ya claro. tenemos otra sociedad. Y además, en esta época le pasó lo que supongo que a ninguna, a ninguna sociedad querría. Tenemos al norte a Etruria, a los etruscos, a Etruria, la Toscana, que siglos antes, siglo VIII, siglo VII, mientras Roma va creciendo y está haciendo estas cosas, hay una ciudad muy cercana a Roma que se llama Velles, que tenía conflictos, pero bueno. Pero nos encontramos a los etruscos, que están al norte de Roma, que dominaban bastante parte del Mediterráneo con sus barcos. Eran Ujú. comerciantes tipo púnicos o tipo griegos. O sea, de hecho, competían con ellos. La potencia griega más importante que había allí era Siracusa Sí, y la propia Cartago. La cosa que hubo unas luchas entre todos ellos y al final pues perdieron los etruscos. Venga, lo vamos a hacer. Entonces se quedaron sin el comercio marítimo. ¿Y qué dijeron? Pues nos vamos a expandir. ¿Hacia dónde? Pues hacia Italia, hacia el norte y hacia el sur. Y tiraron hacia el sur. Y pasaron por encima de Roma. sí, sí. O sea que además, Entonces, sí, sí. Sí, sí, pues, porque de hecho me parece, es muy curioso porque en la zona de la Campania también hay había alguna ciudad etrusca que llegaron hasta bastante abajo, ¿eh? sí, 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 llegaron hasta prácticamente Nápoles. Sí, sí. Sí, sí. Sí, pues no sé si Cumas no sé si es griega, pero hay Cumas alguna es griega, ciudad, sí. sí, pero no sé si hay alguna ciudad que era etrusca, no lo sé, no estoy seguro ahora, pero sí, sí, por la zona de Nápoles. Eso es.
Bueno, pues allí estamos hablando ya sobre el siglo VII, finales del VII, principios del, bueno, finales del 7, principios del 6, ¿no? Que es cuando Roma, estos reyes que ya probablemente son más reales, que son Lucio Tarquino Prisco, el viejo, Prisco el viejo, que es El Tarquino el bueno, Viejo, el bueno, ese es el Servio bueno. Tulio y Tarquinio el Soberbio. Estos tres reyes parece Sí. ser que bastante. Mm. A Roma le entra, tenía su propia cultura sabina latina, su propia, por ejemplo, la religión era muy, era indiguete, los dioses no tenían representaciones físicas, por ejemplo, no tenían forma de persona, no eran antropomórficas, Sí, pero sí. aparecen los etruscos de golpe allí y se mezclan con estas gentes que hemos dicho que tenemos allí y con estructura. Los etruscos eran una sociedad muy avanzada, muchísimo más avanzada en esa época que los romanos. Lo que pasa es que los romanos absorbían, interpretaban, absorbían, ¿no? Eran, bueno, no sé, supongo que debería ser una de las formas Sí, de curioso, era curioso, sí, sí, que una sociedad que por un lado era muy buena en la guerra, era muy estratega, que absorbía, como dices tú, probablemente estrategias vecinas o que conocía de otro, yo qué sé, y se adaptaba, y luego aparte Roma. también, Roma todavía no, Roma todavía no tiene foro. sí, sí, es cierto. O sea, el foro aparece en la República. El foro no, el foro aparece con los etruscos, Ah, vale, o sea, con los reyes etruscos ya. con los reyes etruscos. Vale, Ahí aparece vale, el vale, vale. foro. Con lo cual, Vale, todo lo vale. que hemos hablado antes es muy mítico. Es muy mítico. Yo me quedo, interpreto que Roma fue creciendo de esta manera. Fue luchando, fue aportando gentes a Roma, los que eran importantes seguían siendo importantes, los que eran importantes, los originales, seguían teniendo el poder, pero se iban incorporando personas a Roma, Sí, sí, tanto a sí, la misma sí. ciudad como ciudades de alrededor que aportaban tierras, aportaban riqueza y aportaban hombres. Mm. Esto Ujú, ujú. fue el crecimiento original. Y ahora aparecen los etruscos. Tenemos los etruscos, por Vale. ejemplo, el rey ya portaba una corona de oro, ya llevaba un águila, no sé si nos Ujú. suena el águila, llevaba el paludamentum en la capa, que distingue a los oficiales romanos, ¿no? Y además llevaba líctores, Ujú. líctores. Los líctores Sí, son sí, estas personas que llevan las los fasques, y los que ¿vale? protegían al rey, ¿no? Digamos. Ujú. Entendemos, ¿no? ¿Qué Sí, más sí, sí. podemos decir así poquitín de los etruscos? Por Hombre, a ejemplo, ver, por lo que veo, son todos símbolos, ¿no? símbolos, O sea, símbolos. aportan muchos símbolos ya con figuras, el, el- figurativos. el tema de la religión romana, que en esa época toda la religión era bastante de que quieren los dioses, estos incorporan también la adivinación como algo primordial de la vida, ¿no? Ellos tenían sus propios mitos, Tages y Begonias, igual, tenían unos sacerdotes, unos que adivinaban y otros eran eh, los sibilinos, los libros sibilinos y los, ¿vale? Unos eran por libro y los otros eran por adivinación a través de animales y además tenemos los augures que eran a través de fenómenos atmosféricos o de aves, ¿no? Todo esto vamos a Sí. ver cómo se mezcla la cultura. Tenemos también divinidades, en este caso ya tenemos, imagínate, Tinia, que era el dios de dioses de los etruscos, que no se pareciera a Júpiter, yo ahí lo dejo. Tenemos a Uni, que era la diosa suprema, esposa de Tania. Ujú, ujú. Bueno, y tenemos a Menarva, diosa de la sabiduría, de la La guerra, hija, de la las hija. artes, la hija No, de la Tinia hija. y que formaba parte de la triada de los dioses La etruscos. triada, la triada, la triada. Oye, antes has mencionado que antes de que aparecieran los etruscos, antes de que se fundara Roma como tal, porque tú siempre dices que Roma fue una ciudad etrusca, ¿no? Para Al mí, principio, al Roma, principio fue etrusca. sí, para mí Roma es una ciudad etrusca. Nace con los etruscos. Roma. Vale, vale, Había vale. antes asentamientos que tenían una cierta identidad de defensa de ese terreno, pero Vale, entidad política jurídica creo que no tenían todavía. vale. Y entonces, has hablado antes de la religión que no tenían, digamos que no tenían forma, ¿vale? Los No, dioses tenían dioses, eran como entidades más etéreas, ¿no? sí, Como ideas o algo se le así. llaman númina, eran fuerzas de la naturaleza que no Fuerzas de la tenían, naturaleza. claro, que no tenían ninguna representación antropomorfa porque no les hacía falta, porque eran pues Dominica, Egeria, Cunina, eran dioses Vale.
pues para los Mm. huesos, para que el niño no se perdiera, todas estas fuerzas que la naturaleza Pero existía entonces por lo que cuentas, porque Cunina es la que protege a los niños, a en la los cuna, niños recién nacidos en la cuna. em, Estos dioses había un montonazo montonazos, miles. para cada actividad. Sí, O sea, había un montonazo de dioses de estos, vale, vale. sí, sí, Y sí. luego esto poco a poco va desapareciendo o se va Se va o se va fusionando. sincretizando en Sí. algunos otros, ¿no? Hay un montón de Vale, vale. dioses, por ejemplo, que son del campo, que son, ahora me acuerdo uno que se llama Mensor, que son ellos dividieron la tarea del campo, la dividieron en 12 partes. Ujú. Recoger, arar, levantar la tierra, almacenar, sembrar, bueno, lo dividieron en 12 tareas. Y cada una de estas tareas iba a un dios determinado. Luego todos estos dioses formaron parte del mito de Ceres. Cuando Ceres Vale. vino a Roma, se incorporaron allí. Todo eran interpretaciones. Muchas de estas divinidades indigetes formaron parte pues, de la diosa Juno, que también cogió parte de Hera, pero también cogió parte de esta uni etrusca y también cogió parte de todos estos indiguetes que se formaron en una entidad que luego los romanos llamaron Sí, sí, Juno. sí, O sí, sea, sí, que era sí. muchísimo más rica que no solo decir Juno es Hera, no. Juno era Hera, pero también era estos dioses indiguetes y también era la uni etrusca. Y esto fue allí creciente. Sí, es mucho más complicado Sí, de lo que en principio nos podemos pensar. sí, sí, Mm. sí. Bueno, pues Ujú, ujú. nos encontramos, por ejemplo, que tenemos, se nos mezclan estas divinidades. Y luego nos encontramos que Etruria era una ciudad en la que, perdón, los etruscos eran una ciudad en ese momento expansiva. Entonces, claro, dijeron, a ver, en Roma tenemos, me imagino, no sé el número, pero tenemos ahora, me lo voy a inventar, 20.000 habitantes, de los cuales al ejército aportan la mitad. Y las otras mitad, pues no aportan. Bueno, además es peligroso. Porque, porque tú si mandas a los que, en principio, pongamos la mitología, a los 3000 y a los 300, ¿vale? A los 3300 a combatir, claro, dejas allí a mitad de población masculina en una ciudad y vete tú a saber cuando vuelves la que se ha podido liar, ¿no? Que Sí. también es peligroso. Entonces, no se sabe muy bien cómo, no se sabe muy bien cómo ni de qué manera, Mm. hizo un censo. En este censo el censo tenía que ver con quién aportaba el dinero para la guerra. El censo es quién aporta el dinero para la guerra. Antes la Ajá. guerra la aportaban estas gens, aportaban el dinero para la guerra. Ahora también la van a aportar estas gens para la guerra. Pero vamos a incorporar a los plebeyos. A cambio de que Roma les va a dar tierras Ujú. en usufructo, mientras las Sí, trabajas serán tuyas, mientras tu hijo las trabajas serán tuyas, tú tienes que servir a Roma. Y tú te tienes que pagar la panoplia, tú te tienes que pagar tu escudo y tus armas. Con lo cual, muchísimos de estos soldados ya se pagaban su panoplia, ya se pagaban su mantenimiento para ir a la guerra, y esto le salía un poco más barato a Roma. Y además aportaban muchísimos más hombres. Hizo esta reforma tan famosa que es la reforma centuriada. Hizo unas centurias, dividió ahora al ejército, no por esta importancia dijéramos, de las gentes, sino por dinero, porque había plebeyos con mucho dinero, sí, sí, sí. porque muchos plebeyos fueron a Roma y se pusieron a negociar. Y entonces yo Ujú. dije, pues voy a ser un plebeyo que voy a hacer herramientas de bronce. Y las herramientas de bronce tienen un precio, pues yo me hago rico. Ahora, Sí, soy rico, pero no tengo que ir al ejército, ni tan siquiera tengo poder político de decisión en Roma. claro, claro, Con lo cual, claro, pues claro. bueno, Sí, sí, todo sí, sí. esto a Tito Tacio dijo, ¿cómo perdón, Servio Tulio, dijo, todo yo cómo esto lo arreglo, ¿no? Se lo atribuyen a Servio Tulio. Me encuentro con este nuevo universo que no es el que encontró ni Bueno, Rómulo ni mismo esto, Pompilo. claro, pero aunque estemos en los etruscos, de alguna manera también andamos entre la historia y una nebulosa, ¿verdad? O sea, tampoco es algo tan seguro, No, ¿vale? Que sí, bueno, que la reforma existió sí, que este sí, ejército existió sí, si lo hizo Servio Tulio o lo hicieron después, no se sabe, pero lo que vuelvo a repetir de lo del mito, lo que nos dice el mito es que teníamos una estructura al principio y ahora tenemos una nueva estructura. ¿Y qué va a hacer Roma? Por lo que hizo siempre, adaptarse a la nueva sociedad. ¿Y qué hizo el ejército? Adaptarse a esa nueva sociedad. Y el ujú, ejército, este ejército de las 30 curias, desapareció para este ejército que ya no suena mucho la palabra centurias, estas centurias, sí, estos 100, 100, sí, 100, sí. 100, ¿no? Entonces, los dividió por lo que después se llamaron ases. En aquella época todavía no existía el dinero, en Roma todo era trueque.
Pero Tito Livio y Dionisio nos lo explican, bueno, nos lo explican muchos historiadores, todo esto de las centurias, ¿no? Que no deja de ser, ¿qué es la centuria? Las centurias son la gente que va a ir a la lucha, que va a luchar, el ejército en Ujú. armas, como ya Roma en aquella época, el Pomerium, Roma, lo que es la ciudad de Roma, Sí, era sí, sí. sagrada, ya no se podían reunir dentro de Roma, se fueron a los campos de Marte. El Pomerium es sagrado, no podía haber armas, con lo cual se fueron fuera al campo de Marte. Las curias sí que se hacían en la regia, lo que después Sí, sería el foro. el campo de Marte sería lo que a lo mejor está el Panteón, cerca del Vaticano, ¿no? Bueno, el Antes de Vaticano está al cruzar el otro lado del Tíber, río, sí, antes de cruzar el Tíber, muy exacto, bien. por la zona del Panteón y Sí, al norte de la isla Tiberina, muy bien. Piazza Navona y todo eso, ¿no? Teatro de Marcelo, toda esta Eso zona. es, eso es. Todo al norte del Teatro de Marcelo, hacia la izquierda, subiendo el río. Estos son los Bueno, campos de Marte. donde está el Arapakis Muy y bien. toda esa historia. Este es el sitio bueno, anda que no sabía nada no sabía nada a gusto. Bueno, pues nos divide el ejército siempre se dice 5 clases, ¿no? Una clase por dinero, que no es dinero exactamente, era por posesiones. Entonces, luego los historiadores esto pasaron, esas posesiones las pasaron a dinero y dicen que 100.000 ases, la primera clase, 75.000 ases, la segunda clase, 50.000 ases, la tercera clase, 25.000 ases la cuarta clase y 11.000 ases la quinta clase. 11.000 Sí, ases sí. era lo mínimo que tenía que tener un romano para ir al ejército. Ya procuró Servio Tulio de dar suficiente riqueza para que fueran muchos hombres. En usufructo era ager publicus, eran tierras que pertenecían a la monarquía romana, a Roma, al Estado romano, que se les daba para que esta gente trabajara. También se Sí, conseguían sí. tierras y se compraban y se vendían, ¿no? Pero en principio, al principio las tierras eran de Roma y esto se lo fueron repartiendo. Había la costumbre, dicen muchas personas, que cuando Roma iba a una ciudad y la vencía, el 30% de este territorio, de esa ciudad, tenía que quedar para nuevos ciudadanos romanos, con lo cual se dividían esos terrenos. Con lo cual Roma, volvemos a repetir, tiene más tierras y O tiene sea, más si soldados. cuando ellos conquistaban una población, esa población también dependían los campos alrededor para dar suministros a la población. Esos campos, esa tierra, dices que el pueblo romano se reservaba el 30% para recompensar a los ciudadanos, ¿no? De alguna manera, para que tuvieran tierras y las cultivaran. ¿Para qué Pero voy bueno, a la guerra? el 70 se las dejaban o sea, seguían dejando a la Sí, población, ¿no? pero bueno, con sus correspondientes impuestos Ya, que bueno, tenían que ya, ya. pagar a Roma. Pero Mm, un ciudadano, un soldado, un campesino, perdón, ¿para qué va a la guerra? Para botín. Parte del botín eran tierras. ujú, Es razonable, ¿no? Bueno, mm. en aquel Claro, pensamiento. bueno, me imagino que aparte del botín, de esa esperanza de botín, de todo lo que hicieran allí, ¿vale? También para proteger su forma de vida y todo, ¿no? O sea, Es el, eh, supervivencia. exacto, exacto. Eso es Ujú, supervivencia. ¿Eh? ujú. Bueno, pues estas clases, la primera clase, la de los más ricos, tenía que aportar 80 centurias. 8.000, ¿eh? 8.000 hombres. 80 Sí, sí, centurias. En los de la segunda clase, tenían que, los segunda, tercera y cuarta, 20 centurias. Los de la quinta, 30 centurias. O sea, esto era los que tenían que aportar de dinero. Y había una clase que estaba superior a ellas, que eran, que eran 18 centurias, que eran los que se podían pagar un caballo. Evidentemente, estos no eran los pobres. Estos eran los ricos, que eran los anteriores que se comían el cotarro. Lo cual quiere decir que los ricos controlaban, los ricos, los poderosos, los patricios, controlaban las 80 centurias de la primera clase y estas 18. Total 98. Había 193 sí. centurios en Roma. Ya Si estaba rota divides la entre mayoría dos, absoluta. Mm. perfecto. Qué bien lo has Sí, sí, pillado, sí, ¿eh? sí, Qué bien lo sí, has sí. pillado. Pero fíjate, pero hay una cosa que me resulta curiosa porque me has pasado unos textos, ¿no? Hablando un poco de esto. Y es una cosa que me resulta muy curiosa, porque dice, es verdad esto, ¿no? Que van respecto a la riqueza, pero fíjate, ves aquí otras 5 centurias compuestas por individuos económicamente más débiles. Pero vamos a ver, en Roma, ¿tanto rico había y tan poco pobre? Porque No, cinco no, no, no. centurias, o La, esas centurias eran un huevo de personas metidas en esas 5 centurias. el problema de la palabra centuria es que nosotros decimos que las centurias son 100 hombres. Y no, centurias no son 100 hombres. Es como si dijéramos, por ejemplo,
vamos a ir al ejército español y no vamos a decir qué cuerpo es. Y ahora yo te pregunto, ¿a cuántos hombres manda un teniente? Ni idea. ¿De qué cuerpo Sí, de sí, ejército? Pues sí, sí, pasa lo sí, sí. mismo. Ellos, Vale, vale. a los primeros 100 hombres le llamaban centurias. Luego, ¿cuánto era una centuria? En la época republicana de Cipión, una centuria tenía 60 hombres. En la época alto imperial, una centuria tenía 80 hombres. Se seguía llamando centuria. ¿Cuántos Mm, hombres tenían las centurias estas? ¿Eran iguales todas las centurias? Eso es. O sea, yo creo que si para la centuria de los ricos eran 98 centurias, sumando los equites y los 80, tenían que ser mucho más pequeñas que las 5 centurias de los pobres. O sea, tenía que ser así, porque es que si no, no tiene sentido. Bueno, es O no que lo son los sé, datos que no lo sé. tenemos, Jesús, Ya, son los ya, datos ya, que ya, ya, tenemos. ya, Lo que ya, sí que ya. es cierto es que el pueblo se dividió en estas centurias. Estos centurias era el pueblo en armas. Los poderosos ponían estas 80, más las 18, 98, o sea, eran la parte más importante del ejército, y los demás ciudadanos que antes no participaban ponían el resto de las centurias, que son casi la mitad. No llega a la mitad, pero son casi la mitad. Esta mitad antes no existía. Estos no iban a la guerra. Y ahora les obligaban a ir a la guerra. ¿Quién? El que tenía propiedades. Hasta 11.000 ases. 11.000 ases, mucho más adelante, nos volvemos otra vez. Cuando digo estas cosas, que las personas piensan que son interpretaciones de lo que se dice muchísimos años después. Se dice que son 7 yugadas, o sea, el trabajo, la tierra que movía un buey durante 7 días. Esto es lo que le daban a un ciudadano. Y este era lo mínimo necesario para que esta persona fuera al ejército. Y este se tenía que pagar su panoplia. O sea, el Estado no era el que le pagaba su panoplia. Evidentemente, el que más dinero tenía, mejor panoplia se ponía. Más protegido iba. Y el que menos dinero tenía, menos protegido iba y más fácil sería que lo mataran. Y ya te digo yo que Sí. primero iban los pobres al ataque y después iban los ricos. Esto, vamos, si quieres te lo explico de otra manera, pero Las centurias de 10.000 pobres por centuria. sí, sí, sí. Con lo cual, Bueno, nos encontramos esto, que es el ejército. Aquí hay muchas dudas de cómo luchaba este ejército. Parece ser, pudiera ser que la primera clase tuviera la misma panoplia que tenían los hoplitas griegos de toda la vida, con su casco, con la lanza, con el aspis, con el shifos, con la espada, bueno, hay muchas dudas sobre este tema. Los etruscos parece ser que luchaban bastante a la griega, pero la falange etrusca o la falange romana era exactamente igual que la falange ateniense o la falange espartana. Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí que se han encontrado es tumbas de esta época con gente con el aspecto hoplita. Bueno, vale. pues, ¿cómo lucharían? Pues yo me aventuro a decir que es mi interpretación, que esta primera clase sí que tendría suficiente dinero como para hacer unas líneas de hoplitas que serían la infantería pesada, la infantería que rompiera. Y las demás, pues apoyaban a estas. Y los más pobres del todo, pues se utilizaban primero para la infantería ligera, para tirar proyectiles, datos y tal, para provocar. Y cuando el otro pueblo atacaba, pues se ponían detrás y o seguían lanzando proyectiles o sencillamente empujaban, porque la falange, la fuerza que tenía eran las lanzas y el empujar, el tanque, ¿no? Esta es mi Sí, sí. interpretación. Puede haber Ujú, otras interpretaciones. Podría ser que fueran ujú. con panoplia plita, pero lucharan de una manera más abierta que la plita, aunque sí tuvieran sus lanzas, pero esto no Porque lo sabe nadie. esto no tengo ni idea, pero los griegos, ¿no? Los macedónicos o ya en esa época, bueno, no sé si antes ya los griegos, esta técnica oplita, era un sistema o sea, es decir, muy poco flexible, ¿no? O sea, era muy bestia, ¿vale? Pero en situaciones a lo mejor desprevenidas no podía reaccionar de una manera, ¿no? Era No, muy, no, muy estático, ¿no? claro. La falange que conocemos, pero claro, estamos hablando de la falange espartana, estamos hablando de la falange Sí, ateniense. ¿En la romana era igual? Pues no lo sabemos. Si es una falange igual, la etrusca en este caso, la romana
con con esta ascendencia etrusca, pues sí podría ser. Es una estructura que se tarda un cierto tiempo en montar, que los hombres van muy cerrados, es muy difícil desmontar. Cuando se pone en marcha es muy difícil hacer cualquier maniobra, pero ahora eso sí, cuando pillas al enemigo delante, es una escabechina. Claro, y esto viene porque al fin y al cabo son los reyes etruscos. Los etruscos ya habían combatido, habían tenido sus pinitos contra griegos y evidentemente ellos ya tenían esa experiencia, ese saber hacer, ¿no? En la guerra en ese aspecto. Entonces Claro. ahí está ese cambio ¿No? respecto de la época anterior. Esta Roma, con sus características propias romanas, se ve influenciada mucho por los etruscos. ¿Cuál fue el problema que tienen los reyes etruscos? Que si bien los reyes anteriores, si es que existieron, o lo que nos Mm. dicen las fuentes, lo que nos dice es que, aun teniendo el poder absoluto, eran capaces, en general, menos uno, menos Tulio Hostilio, que lo castigó Júpiter con un rayo, bueno, eso dicen las fuentes, eran bastante consentidores, eran bastante amables, eran bastante, consultaban mucho al Senado, intentaban tener una simbiosis con el Senado. Ellos escuchaban al Senado. Sin embargo, estos etruscos eran más fuertes, eran más lo que ahora llamaremos dictadores, que en aquella época no Vale. existía esta palabra, ¿no? Más tiranos, Más eran tiranos, más más tiranos. absolutistas, quizás es la palabra buena. Yo soy el que decide y yo voy adelante. Yo y unos cuantos aliados míos somos los que vamos a mandar y los demás pues al ejército y a cubrir. Este cambio a centurias no solamente hacía que incorporaba a los plebeyos, sino que también intentaba un poquitín quitar este poder tan poderoso que tenía antes la gens. Que no fuera la gens la que aportara todo el ejército, sino que el ejército fuera más. Como ya no pongo yo todo el ejército, aún así ponía la mayoría del ejército, pero ya no era todo. Con lo Vale. cual ya, O sea, lo que quieres decir es que al ser reyes etruscos y los reyes etruscos no ser tan democráticos entre comillas, o no, o ser o un al poco menos en más esta época, tiranos, pues deciden que, claro, la gens es que tiene mucho poder, vamos, vamos a quitarle un poquito. vamos a hacer también, como siempre, yo soy muy prudente con estas cosas, y es lo que nos Sí, dicen las fuentes romanas de cómo era la monarquía etrusca. sí, sí, sí. Evidentemente, la monarquía romana, según un romano, sería muchísimo mejor que una dinastía extranjera para ellos, que eran los Ya. etruscos, y entonces serían más malos. Esto es lo que nos dicen las fuentes, la realidad no sabemos cuál es, pero las fuentes nos dicen eso, y sobre eso no pasamos, ¿no? Hombre, son conocidos, no sé si esa época o igual era un poco más tarde los tiranos de Siracusa, ¿no? Los tiranos sicilianos. Pero yo no sé si son coetáneos con esta época o no, pero bueno, igual puede tener que ver, yo qué sé, no lo sé. Nosotros, claro, nos encontramos con que Roma tiene ya un ejército bastante Mm. poderoso y que se dedica a luchar contra todo lo alrededor. Pero también es cierto que estos reyes etruscos transforman Roma. Por ejemplo, Tarquinio el Viejo, Prisco, dicen que hizo el Circo Máximo, dicen también que hizo el Foro, hizo la Cloaca Máxima, intentó quitar toda. Servio Tulio dicen que hizo las murallas. O sea, lo que nosotros que empezamos a ver como Roma ya no empieza a hacer ese asentamiento, sino que empieza a hacer una sola unidad política. Todas las Sí, sí, colinas se sí. unen, se amplía Arcelio, se amplía Aleventino, todo esto va sucediendo durante poco a poco, poquito a poquito, Y poquito a poquito, ¿no? ese, Y ese con famoso Servio lago, ese famoso lago se lo pule. lo van secando, muy bien, van secando todo lo Mm, que pueden, con mm. lo cual estamos viendo que la ciudad se va reestructurando y tal como se reestructura la ciudad, ya tenemos colonias alrededor de Roma, tenemos habitantes que nos han venido y tenemos a los plebeyos que no tenían ningún derecho anteriormente, ahora tienen pocos derechos, pero sí que tienen la obligación, a cambio de tierras, tienen la obligación de servir al ejército romano y de pagarse su propia panoplia. Con lo cual el ejército romano crece mucho y al crecer mucho, pues claro, se expande, intenta conquistar más territorio. Tenemos ahí al lado a la ciudad de Belles, que es una ciudad etrusca. Hay más bocas que alimentar, más suministro, claro, Necesito, que no se revele la gente, se necesita todo y eso. nos encontramos que luchamos contra latinos, contra Ujú. boscos, contra marsos, contra ecuos, contra sabinos, contra umbros y contra etruscos.
porque si bien la dinastía era etrusca, los etruscos no entendían el concepto como Roma, que es un imperio, no, los etruscos eran ciudades, el mito también nos dice que eran 12 ciudades, y que si bien tenían una especie de federación político-religiosa, cada una era independiente y si hacía Bueno, falta se un pegaban poco, palos. un poco a la griega, ¿no? Un poco a la Un griega. poco a la griega. Mm. Y Roma empieza ya a extenderse y ya los latinos, que eran ciudades de alrededor, ya empiezan a ver a Roma como una potencia peligrosa y los etruscos también. Y ya empezamos a apretar con este ejército que pudiera luchar de forma completa. Y aquí, al final, nos encontramos con otra leyenda que te voy a explicar, que es la leyenda de Lucrecia, pero que nos dice cómo Roma echó, creo que estaban asediando una ciudad del sur de Roma que se llamaba Ardena o algo así, Ardea, Ujú. que estaban allá asediándola y luego, bueno, pues sucedió un hecho de que uno de los hijos del rey violó a una Roma de Colatina, que era, el tío se llamaba Colatino, Sí, sí, porque era de la ciudad de Colatina, que no era Roma, pero era un ciudadano romano de pleno derecho. Vemos que ya hay ciudadanos fuera. Y sí, bueno, violó a sí. esa mujer, bueno, eso fue una ofrenda enorme para Roma, eso nos dice el mito. Entonces, un tal Bruto, Junio Bruto, pues Ujú. decidió echar al rey Tarquinio Soberbio de Roma. Y así y se inicia la República. Lo más probable, yo no voy a decir que el mito de Lucrecia sea falso, porque es maravilloso. Lo he hecho algunos artículos de él y seguramente hablaremos algún día de este mito, ¿no? En este mismo programa, porque es maravilloso por todo lo que nos cuenta el mito, ¿no? Pero yo me parece a mí que es más, creo, es más. Ya por aquella época nos encontramos que algunas ciudades tienen una especie de república, ya no tienen rey. Es una nueva etapa, Atenas, por ejemplo. Son etapas, la democracia ateniense está formando en siglo VI, estamos hablando del Sí, siglo sí, sí, VI, sí. siglo VI, siglo VII, Sí, siglo V, me Pericles. parece que es el 5 es la ateniense, el siglo 5. Bueno, estamos hablando del 509, Sí, 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 más o menos, sí, sí. siglo Hostia. V, siglo VI, ¿no? Ah, O sea, que estamos hablando de que se transmitían ya las modas. Las modas, vamos, los... que Claro, o nadie, sea, que nadie del grupo, y menos de Buscanomis, que es nuestro grupo, me escuche. Pero la República Romana bebe, adaptándola a los latinos, del ateniense. Pero directamente, el mismo Tito Livio creo que nos dice que una embajada fue a ver cómo lo hacían los atenienses. Dijo, pues vamos a adaptarlo a lo nuestro. Pero yo creo que más que la leyenda de Lucrecia fue que esta, esta aristocracia romana, estas grandes élites romanas, vieron que su poder menguaba y fue un golpe para ciego para coger ellos el vale. poder. Esta es O sea, una, quieres decir que estos etruscos, esos reyes etruscos, pues no eran como los anteriores, que bueno, que ya sabemos que son, nadamos entre la leyenda y tal, ¿no? Pero no eran como los anteriores y de repente empiezan a ver las clases altas de esta sociedad que dicen, ostras, nos estamos quedando que sin poder. nos estamos quedando sin poder y deciden, pues, y luego ya inventan, entre comillas, o hacen algo, ¿no? Ponen la excusa de esta leyenda, ¿no? Sí, De esta historia. yo Eh, prefiero que sea por la leyenda que no un golpe para ciego. Las cosas como son, porque la leyenda es mm, magnífica, pero parece más esto. Esto o un golpe del mismo Colatino, que se llamaba Tarquinio Colatino, o sea, era familiar del rey, que intentó hacer él el golpe, le salió mal y se lo quedó la aristocracia. La aristocracia lo ayudaría y luego dijo, donde te dije digo, te digo Diego, y te fue. La historia es un poco más mm, complicada porque luego pues el Tarquinio Soberbio fue a pedir ayuda a ciudades etruscas, incluso unas ciudades etruscas, ya hablaremos, ¿no? En otros programas, fueron a Roma y ganaron a los romanos, pero por el motivo que fuera, bueno, sí que se sabe más o menos, pero Roma no, Tarquinio Soberbio no pudo conseguir ser rey de Roma después de la pérdida de Roma contra la ciudad sí, 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 de sí. Etrusca, Porque ¿no? Tarquinio el Soberbio era familia de Tarquinio que Sí, eran era nieto, sobrino de Tarquinio el Tarquinio el Prisco, Viejo. sí, Vale, porque entonces del, eran, del medio de Servio, el del medio es Servio Tulio, ¿no? sí, a Vale. este, Al ser familia del otro, tampoco, o sea, porque decías antes que no estaba bien visto que un rey fuera descendiente de otro rey, sí, ¿no? pero o sea, cuando nosotros tenemos, es que una cosa es lo que dice el mito. El mito Sí. dice, yo tengo Rómulo, Rómulo muere, estamos hablando del Mm, primero. Entonces el Senado coge el Interrex
y Eso. dice, vamos a poner a otro que consultar a los dioses, pero cuando llegamos ya al final de los etruscos, nos encontramos que Arco Marco lo mata uno, Servio mata a otro, o a través de un golpe palaciego, Servio Tulio consigue el poder, y a través de otro golpe palaciego, Tarquinio Servio consigue el poder. O sea que al final Vale. estos fueron reyes matando al anterior. Sí, 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 sí. O sea que los Sí, sí. únicos que fueron los Mm, primeros, con lo cual quiere ujú, decir ujú, que son ujú, golpes para ciegos todos, ¿no? Y a mí me da mm. esta sensación. Ahora, me gusta más la leyenda de Es Lucrecia, más lógicamente. bonita, claro. Es más Mm, bonita, y cuando sale allí Bruto, mm, por esta sangre mm, prometo que a sangre y mm, fuego mataré, echaré de Roma a la monarquía y a toda su prole. Esto es fantástico, Junio mm, Bruto, mm. pero no parece muy cierto. Así que, Mm, para que un poquitín veamos, Roma empezamos con estos bandoleros, vamos a decir bandoleros asaltadores, ahí en esas colinas, intentando controlar un poco el paso de estas gentes por el Tíber y por la ruta y por la vía salaria. Estos núcleos de población van creciendo, tienen unos pequeños éxitos militares, van incorporando más personas al ejército, va creciendo, van teniendo estos éxitos, y en un momento determinado aparecen los etruscos, que se quedan sin su poder marítimo, bajan hacia el sur, conquistan Roma o se establecen en Roma más que conquistar, porque eso tampoco se sabe, pero al menos sí que se sabe que parte de cultura etrusca queda allí. Roma sufre toda una adaptación al mundo etrusco, la adapta también a lo suyo, interpretatio, yo siempre digo lo mismo, Roma hace siempre interpretaciones y las adapta, o sea que no es, lo que quedó no es puro etrusco, ni fue puro romano, sino es una O mezcla de, sea, de todo. tú no crees que igual los reyes etruscos que vinieron después fueron los que impusieron de alguna manera a la romana o tal sus costumbres o sus mitos y su religión, sino que fueron los propios romanos los que adaptaron de los etruscos? Claro, ¿Tú crees sí, más lo segundo? es lo que hace el pueblo romano siempre. El pueblo romano Claro, interpreta todo. pero en ese momento los que dominaban Roma eran los etruscos, eran reyes No, etruscos. no eran los etruscos. En Roma tenemos una dinastía etrusca y Eso es. tenemos alrededor de Roma una cultura etrusca que es poderosa. Ujú, Pero Roma era una entidad política propia que luchaba contra Velles. Velles era una ciudad etrusca y ujú. Roma tenía un rey etrusco. Y más al norte tenemos ciudades Vale. etruscas. O sea, Tarquinia, por ejemplo, el hecho de que tenga un rey etrusco no significa que Roma sea etrusca. no. Significa que, vale, vale. No, no, no. Tenemos las dos ciudades Mm. etruscas y Roma va a Sí, su sí, sí, rollo con sí, sus sí, reyes sí. etruscos y con su influencia etrusca. Y coge Eso es. su cultura romana y la mezcla y hace una Ujú, propia. La cultura ujú, romana no es cultura etrusca, está influenciada por la etrusca, igual que está influenciada por la griega, igual que está ujú. influenciada por la sabina, igual que está influenciada por ella misma. Y es toda este crisol, toda esta mezcla de gente que se van Sí, sí, mezclando, que es lo que sí, va sí. haciendo la cultura propia romana. Porque a los Ujú, etruscos, no se sabe, por ejemplo, que los etruscos fueran a la ciudad al lado, la conquistaran y dijeran, vosotros vais a hacer ciudadanos etruscos de Tarquinia. Eso no se vio nunca. Sin embargo, Roma sí que lo hizo, ujú, porque ujú. tenemos, Sí, que, sí, sí. tenemos ciudadanos en Colatina y tenemos ciudadanos en Cures que son romanos. Con lo cual, Sí, 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 sí. tiene su propio... Eso no quiere decir que no adapte muchas cosas, ¿eh? Esto no nos No, no, confundamos. a ver, Pero, pues pero la la verdad romana, es que me está quedando clarísimo bueno, pues el nos por ahora encontramos... todo lo que me estás explicando me está quedando claro desde el inicio hasta donde estamos, ¿vale? Bueno, A pues ver, ahora vamos a seguir. nos encontramos con que tenemos esta influencia etrusca y que esta influencia etrusca es la que hace realmente lo que nosotros conocemos como el perímetro de Roma, la ciudad de Roma. Todas estas personas que pertenecían a una comunidad que entendían que esta comunidad les iba mejor porque así se eran más fuertes, estos ya hacen ya lo que nosotros decimos Roma, la urbs, estos hacen la urbs, las estructuras de la urbs, ya empezamos a ver el foro, ya empezamos a ver el templo de la colina capitolina, ya lo vemos en Palatino, ya vemos el Aventino, ya vemos el Quirinal, ya vemos las murallas serbianas que rodean, según nos dice la Ujú, fuente, ujú. que rodean a Roma. Si no son de esta época, son un poquitín de después. Pero si las murallas rodean esta zona de Roma, es porque lo consideran todo parte de Roma. Todo el Pomerium, todo lo que es la Roma, dijéramos, importante, queda dentro de la ciudad, no queda extramuros, queda dentro con lo cual ya se consideraba
todo la misma Y el Roma. a ver, esto no tiene mucho que ver, pero, ¿el arte de esas estructuras, era ya más a la griega Era a la etrusca, o a la etrusca. bueno, a la etrusca, pero bueno, se acercaba, digamos, un poco más La, a la- esa, la ¿no? arquitectura, no sabemos, a ver, realmente, Arquitectura. si nos vamos a poner serios, haremos programas en este Lignum en Roma para hablar de los Mm, etruscos, unos cuantos programas que están ujú, planificados. ujú. Pero no sabemos de dónde vienen los etruscos, pero sí que parece que estén influenciados por los griegos. Pero una de las teorías que más, que más se dice de los etruscos es que son originarios de Turia, de este norte de Roma, de esta cultura bilinovana, de esa cultura de bronce, que claro, hay una nebulosa desde 1200 hasta el 800, que no sabemos qué Sí, pasa, pero no sí, sabemos qué pasa mm, en ningún sitio mediterráneo, y de golpe pues aparecen estas culturas tipo etruscos, ¿no? sí. Tipo cirulos allí en Sí, Siculos. los villanovianos estos, Muy sí, bien. sí. Pues Mm, parece que sean de allí con este tipo de influencias bastante griegas, pero propias. Entonces, la ciudad de Roma se vertebra no como Atenas, pero sí como cualquier otra ciudad ah, etrusca, e influenciada ujú. por la cultura helénica y por la cultura de la Magna Grecia, que Magna Grecia está Claro, abajo, Capua, evidentemente. Tarentum, Mm, todas estas ciudades, ¿no? O Siracusa, que estaba abajo. Roma no fue nunca un pueblo en esta época muy marinero, pero sí que tenía una flota y sí que tenía comercio. No se podía comparar con Grecia, ni se podía comparar con Siracusa, pero tenía su barco de comercio y negociaba con Siracusa y negociaba con todo el mundo. También había comerciantes en Roma. Ya teníamos el puerto de Ostia también, que sí, sí, pertenecía a sí, Roma también. Quiero decir que, sí, sí. bueno, esta ciudad se va convirtiendo poquito a poquito en una ciudad-estado que es capaz de vertebrar a ciudades de alrededor que le da su propia ciudadanía. Y es como nos encontramos el inicio de la República. Nos encontramos el inicio de la República con estas asambleas, justo, estamos hablando del finales del siglo VI, 509, dicen, eh, antes de Cristo, y allí nos encontramos este ejército dividido por clases, con 193 centurias, de primera clase, segunda, 13, que todo aquel que tiene propiedades tiene que luchar. Tenemos a los caballeros, que son los que más luchan, y tenemos a una élite que, al parecer, ha cogido al rey y le ha dicho, tú te vas, y ahora nosotros nos vamos a gestionar nosotros mismos, ¿no? Hacen una guerra con las ciudades, con algunas ciudades etruscas, pierden, pero la ciudad etrusca no devuelve el poder a un etrusco Ujú, porque no tenía, volvemos a repetir, es como los griegos, no tenía ningún sentido para ellos tampoco devolverle la ciudad, ¿no? Y sí. se quedaron la República Romana y a partir de aquí ya empezaremos otro programa. Pero yo creo que un poquitín el mensaje es este, la sociedad romana va cambiando, se va incorporando nuevas personas y el ejército romano va cambiando. Aquí tenemos un ejército romano bastante numeroso, bastante más numeroso que en muchas ciudades de alrededor y con una entidad importante en el sentido de que tenemos muchos hombres de fuera que se pueden incorporar a las levas. Sí, sí. Levere, que es el ejército de esto. Y tenemos un ejército, bueno, relativamente poderoso. Y ahora nos vamos a enfrentar pues, a estos pueblos que he dicho, que son umbros, sabinos, ecuos, marsos, latinos, boscos, Ya es otra, ya entramos en otra fase. y etruscos. Ahí estamos Sí, 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 sí. intentando Roma en el centro, un poquitín estandiaste. Ya tenemos el Lazio, ya tenemos muy sometidas a las ciudades latinas, ya tenemos bastante atemorizadas a las latinas y a las etruscas, y a partir de ahí, pues viene la República y la República ya viene otra Roma. Esta élite se comporta de manera de que Roma se tiene que expandir. Pero esto es otra historia. No sé si te ha Es quedado otra más o historia. menos claro lo que quería explicar. Me ha quedado clarísimo. Y no, no, además me ha dado mucha pie a hacer estos pequeños incisos que te decía de esas preguntas, que igual se quedan a veces en el aire, ¿no? Y se dicen, pero digo, no, no, pero vamos a incidir un poco en esto. Y bueno, y me lo has explicado todo, o bueno, lo has explicado todo a la gente del Ignum, ¿no? Ahora, Y vamos, o sea, me ha quedado clarísimo, clarísimo. bueno, pues ahora tenemos las asambleas centuriadas, que funcionan igual que las curiadas, son 193 centurias que van a votar lo mismo que votaban las otras, y Sí, todas las cosas importantes iban a la asamblea centuriada, lo mismo que anterior. No se sabe muy bien qué era, porque esto está dentro del mito, pero parece ser que votaban exactamente la misma. Votaban cada hombre dentro de su centuria, y luego cuando esa centuria emitía un voto, se decía tal, tal, tal. Cuando llegaban a 97, o sea, 98,
Ya se eh, paraba. ya se paraban Mm. y los poderosos pues eran Bueno, directamente di di 98. di digamos que claro, claro, tenían que llegar, sí, sí, claro, o sea, llegaban allí, pero claro, tenían que estar todos de acuerdo. Habría alguna ocasión en que tenían que llegar un poquito más porque no estaba todo tan claro, o sea, Sí, habría ocasiones en que pero como yo, la justicia social romana entendía que el que más aportaba, más se quedaba del botín. Con lo cual, cuando había una guerra, le interesaba más a la guerra al poderoso que no al plebeyo, al que se claro, claro. incorporaba, porque el que iba a conseguir más botín, porque como yo pongo más dinero, yo pongo más hombres, yo voy a quedar con más botín que tú, que tienes 11.000 ases, y pones tú y tu prole. Y esto, Porque eso del botín también hay un poco de confusión. Cuando iban a la guerra, se enfrentaban, iban a una ciudad, ¿no? O se enfrentaban contra un pueblo, hacían las barbaridades que podían hacer y entonces ese botín, ¿qué hacían? ¿Lo reunían todo y luego lo dividían entre todos o cada uno lo que pillara? ¿Cómo iba sí, esto? es complicado porque no hay mucha literatura. Por lo que parece, por lo que yo he estudiado, había ya unos pactos antes de hacer la guerra de lo que se iba a quedar cada una de las partes. Por ejemplo, el legado se va a quedar con tanto, a Roma le corresponde el 30% de no sé qué, y a los hombres le corresponde el otro 10%. Y a los Mm, hombres, el 10% que les correspondía se lo daban. Y además estaba el pillaje. El botín es sí, una cosa, el botín es lo que claro, claro, conseguimos y nos lo repartimos. Y luego está el claro, pillaje. claro. Y el pillaje ya procuraban los diferentes centurias de repartirlo a partes igual entre las centurias, entre los hombres de las centurias. Porque claro, si todo el mundo iba al pillaje, ¿quién se quedaba con los prisioneros? Claro, Si todo el claro. mundo iba al pillaje, ¿quién vigilaba en la torre? Que si todo, al final nos descuidábamos. Con lo cual, esto era una cosa que estaba bastante estudiada. Eso no quiere decir que de vez en cuando fuera alguno, se metía algo aquí y dice, esto es para mí, esto es para Sí, mí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. esto se subastaba. Igual que los esclavos, había una parte de esclavos que iban para Roma, una parte de esclavos que iban para el legado y otra parte del dinero de los esclavos que iba para las tropas. Todo esto parece ser que era bastante negociado. Había un pacto que parece ser que se hizo durante muchísimo tiempo, que era que cuando los soldados iban a una ciudad y la ciudad se rendía rápido, les tocaba muy poquito botín. Pero cuando esa Ah, ciudad se resistía, como ellos eran los que mm, ponían la vida para pasar adelante, ellos recibían más botín. Por este motivo, por ejemplo, en la anarquía militar pasó, o por ejemplo en el Imperio Galo con Póstumo, pasó que tomaron una ciudad y él dijo, son tan romanos como nosotros, y los hombres lo mataron porque dijeron, nosotros hemos tomado la ciudad, nosotros queremos el botín. Y aquel hombre dijo, hay vale, que vale. respetar a los que son ciudadanos. Y aquellos dijeron, no, no, nosotros queremos botín. Con lo cual, el legado romano, cuando tomaba una ciudad y esa ciudad había costado mucho tomarla, le era muy difícil firmar un pacto de paz con los hombres de dentro porque los soldados iban a querer su botín. Con lo cual, depende del pacto que fuera, igual lo mataban Sí, a sí, él. sí, sí. Sí, 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 sí. Así Ujú. que esto es una nebulosa que no se sabe muy bien y yo, por lo que opino, yo creo que se pactaba anteriormente. Hombre, a ver, César se hizo rico en la guerra de las Galias. No creo que César entrara casa por casa, no, pues sería lo que dices tú, ¿no? Pues tanto para mí, que soy el legado, o soy el general, Pues esto venga, era, pues el... Exacto. eso era justicia social para ellos. Al que más aportaba, más se quedaba. Tú aportas menos, pues menos te Mm, quedas. De todas maneras, estas personas que iban a Belles o que iban a Corintio conseguían auténtica, o sea, la guerra era un negocio, la gente iba a la guerra para sacar beneficio. O sea, normalmente volvía, mm. cuando era una guerra más o menos normal, volvían con dinero. Cuando iban a una ciudad importante, volvían con dinero. Sí, 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 sí. Eran las guerras que de alguna manera a los ciudadanos les rentaba. Luego ya, conforme pasó el tiempo, ya las demás no les rentaron a lo mejor Y se me ha tanto. olvidado quizás decir que Sí. estas guerras eran todas estacionales. Hasta esta época, hasta esta época, las guerras llega la primavera, llega el buen tiempo, el mes de marzo, y nos vamos a guerrear. Y sobre el mes de septiembre, octubre, volvemos todos a casa y Mm, nos dedicamos a cortar, a recoger el trigo. Y ya está. Siempre había un pequeño cuerpo de ejército que tenía que mantener pues estas carreteras y estas cosas, pero nada, pero no era un ejército en sí. Bueno, era a hombres porque bueno, necesitábamos un poquitín en las ciudades y tal, siempre hay milicias y todo esto. Pero ejército como tal, no. Las legiones se formaban, iban a la lucha y volvían. Estamos hablando de que estaban muy cerca de Roma, ¿eh?
La guerra estamos hablando de días, de días Sí, 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 de sí. Roma, con lo cual el ejército se montaba, iba y volvía a su casa. La primera vez que el ejército se quedó fuera, ya el próximo programa es en Vélez, pero ya pasó en la República Temprana. Vale. Bueno, una especie, porque ya, bueno, ya hemos terminado de hablar Sí, de la monarquía. En el siguiente hablaremos un poco de la estructura del ejército republicano, porque sí. se me imagino que se acercaría un poco a lo que tú has dicho antes del ejército más griego, a lo plita, tal, o eso ya lo estamos superando. Esto es una nebulosa, esto es una nebulosa que hablaremos otra vez en el siguiente programa, Vale, pero ya hacemos la introducción. Es una nebulosa que es cuánto pasamos de este ejército centuriado al ejército manipular, que es el ejército que nosotros más famoso conocemos de Escipión. Entre Escipión, vale. que estamos hablando de finales del siglo III, a esto que estamos hablando de finales del siglo VI, pasan 300 años. Sí, sí. Estamos hablando de muchos años. Ujú. ¿Cuándo se convirtió de un ejército al otro? Pues bueno, intentaremos dar datos y el por qué se volvió otra vez a ver esta reforma en el ejército Mm. y quién es el nuevo fundador de Roma. El nuevo fundador de Roma es Camilo. Este hombre tan importante. Camilo es el de la invasión de los galos, ¿no? Muy bien, muy Es bien, muy este, bien. ¿no? Mm. Coinciden los galos, coincide la guerra samnitas, que es un enemigo formidable ya, un enemigo potente, un enemigo ya que está muy al sur, que ya tiene unas estructuras de Estado importantes, que es capaz de mantener hombres en guerra durante mucho tiempo, y esto a Roma, Ujú. bueno, es un enemigo Y, duro, y pero bueno, luego, y luego, y luego lo podremos comparar un poco porque al fin y al cabo, hasta llegar a Escipión, pasaremos por allí. Lo podemos comparar un poco también con el ejército o la forma del ejército, que no me acuerdo cómo se llama, de los helenos, de Alejandro, por ejemplo, sí, ¿no? la falange La y, falange, y las legiones manipulares, pero esto es un poco, bueno, en el siglo III, al principio del siglo III, ya hay enfrentamientos con Pirro es verdad, es de verdad. estas legiones con Pirro, ¿no? A las guerras macedónicas son del 2, que es cuando realmente se enfrentan con Pues Falange de una manera. no es no, Antíoco. Esto, sí, muy Sí, bien. sí, Bueno, sí, todos, todos. sí, sí, Filipo, sí, sí. La, sí, la, sí, la guerra eso macedónica es, son todas del siglo eso es, II. eso Son es. todas del siglo II. También haremos Vale, vale. programas, también hemos hecho aquí programas sobre la primera guerra macedónica, sobre la segunda y también hablaremos sobre la tercera, si la cosa será por guerras. Pero bueno, ahora nos centramos, paramos aquí y lo dicho, nos paramos aquí en el año 509, 500, principios del siglo V, la República Temprana, nos encontramos con este ejército, en principio, que podía luchar muy parecido, entre comillas, a los griegos, o al menos tener esa estructura, no se sabe cómo se luchaba, y vamos a ver que más adelante pasaremos a las legiones manipulares, que también se le llama las legiones de Polibio, porque es el que nos las describe. Polibio era un contemporáneo de Cipión Nasica, del nieto del africano, para que nos entendamos, y Emiliano, perdón, y nos escribe todas estas, pero bueno, ya llegaremos a ellas, ¿no? En todo caso, nos toca despedirnos, ¿no, Jesús? ¿Volverás, no? ¿El siguiente también hace preguntas o qué? Hombre, claro. Yo soy aquí como un niño escuchando pues no, pues a un profesor y que le cuenta historias. Claro Pues, que pues, sí. pues volveremos, amigos del Mediterráneo, volveremos a contar historias y hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.